Ok, este video será una introducción a la programación orientada a objetos en Python. Vamos a ver conceptos como clase, objeto, self y herencia, que básicamente son los fundamentos de este paradigma. Pero antes de comenzar, considera suscribirte al canal si te gusta este tipo de temas y puedas aprender más cosas sobre Python, R y posiblemente más adelante JavaScript y C#. Recuerda darle like al video si quieres más contenido sobre programación orientada a objetos y ahora sí comenzamos. Para explicar brevemente lo que es la programación orientada a objetos, vamos a ver un ejemplo con peces. En este caso sabemos que pueden realizar las mismas acciones como es nadar y comer, pero no todos los peces tendrán los mismos atributos, ya que pueden variar en tipo, color y muchas otras cosas. Así que si quisieras o se pudiera programar un pez con Python, la programación funcional no nos sería suficiente, ya que como vemos, a pesar de que no todos los peces van a ser del mismo color, el atributo color les será común a todos, por lo que reutilizaríamos las mismas variables una y otra vez. Y no hablemos de las acciones o de las funciones de las acciones, que serían líneas que se repetirían muy constantemente al ser algo que todos los peces pueden hacer. Es aquí cuando entra la programación orientada a objetos y nos permite crear moldes para programar peces de una forma muy cómoda y ordenada. En primer lugar, la palabra reservada class nos permitirá almacenar los métodos y atributos con los que trabajaremos, que son los nombres que reciben respectivamente las funciones y las variables que están dentro de una clase. De cierta forma podemos ver a las clases como una superfunción en el sentido en que nos ahorrarán mucho código, pero además de eso vemos que nuestros métodos tendrán un parámetro self. Ya lo explicaremos más adelante. Por ahora vamos a ver otro ejemplo haciendo una clase más amplia que abarque todos los animales. Más tarde retomaremos la clase de los peces. Así que hasta este momento podemos quedarnos con la idea de que las clases son moldes que nos permitirán crear diferentes objetos con características similares, pero que no siempre serán las mismas. Bien, y ahora en Sublime Text o el editor de código que ustedes prefieran, vamos a hacer una clase más amplia de animales. Vamos a usar la palabra reservada class, que se va a llamar animal. Por convención, la primera letra del nombre de una clase va a comenzar con mayúsculas, ¿ok? Dentro de la clase vamos a poner los atributos, que en este caso son tipo. Por ejemplo, va a ser un animal genérico y color, que por defecto será amarillo. Muy bien. Vamos a hacer dos métodos que van a representar las funciones, las acciones que pueden hacer los animales. En este caso, pueden comer. Eso simplemente va a ser un print que diga comiendo. Pero recordemos que un método no va a ser 100% igual a una función, ya que al estar dentro de una clase va a tener que recibir un parámetro obligatoriamente independientemente de si se usa o no dentro de esta misma función. En este caso, este parámetro es self. Ya lo explicaremos más adelante. De momento, tenemos que quedarnos con que es un parámetro que obligatoriamente va a tener que estar dentro de todas nuestras funciones. Métodos en este caso. Vamos a hacer una segunda función que sea dormir. Nuevamente recibe el parámetro self. Lo que va a hacer es un print que diga durmiendo. Listo, ya tenemos una clase muy sencilla, pero que nos va a servir para comprender cómo funciona la programación orientada a objetos. Así que una vez que tenemos construido nuestro molde, vamos a crear un objeto o, como normalmente se dice, instanciar una clase. Para hacer esto simplemente tenemos que crear una variable, en este caso se va a llamar animal, pero con minúscula para diferenciarla de nuestra clase animal. Ok, dentro de esa variable vamos a invocar a nuestra clase que acabamos de crear. Y para que funcione correctamente tenemos que ponerle dos paréntesis delante como si se tratase de una función. Ahora lo que podemos hacer es imprimir el tipo de nuestra variable animal. Vamos a construir esto y aquí nos dice en la consola que es una clase. Entonces estamos viendo que funciona. Muy bien, ya no necesitamos esta línea. Lo que podemos hacer ahora es acceder a las propiedades que tiene esta clase, que son los atributos y los métodos. Para hacerlo es sencillo. Tenemos que llamar a nuestra variable o a nuestro objeto animal y a través del punto vamos a poder acceder a todo esto. Muy bien. Así que por ejemplo ponemos animal.tipo y esto dentro de un print. En la consola nos va a mostrar que es un animal genérico. Para modificar el tipo de nuestro animal podemos hacer lo siguiente. Antes del print vamos a hacer animal.tipo y le pondremos por ejemplo igual a cocodrilo. Esta es la forma más fácil de configurar los parámetros o las propiedades de nuestro objeto animal. No es la más utilizada, existen mejores formas, pero para iniciar podemos hacer esto. Muy bien, nuevamente vamos a hacer control V.
En la consola nos va a mostrar que ahora es un cocodrilo. Ahora podemos consultar el color de este animal, haciendo animal.color. En este caso nos va a salir que es un cocodrilo amarillo. Para configurar el color va a ser fácil, nuevamente podemos hacer animal.color igual a verde. Construimos esto nuevamente con control V y en la consola, en esta parte de aquí, nos muestra que es un cocodrilo verde. Ahora, como se puede intuir, para usar los métodos va a ser de la misma forma que hacemos aquí. Podemos hacer animal.comer. Y como en las funciones, a este método le tenemos que poner un par de paréntesis por delante. Así que ejecutamos nuestro código y nos dice que está comiendo. También podríamos hacer animal.dormir. Ejecutamos y está durmiendo. Incluso podríamos hacer lo siguiente. Vamos a eliminar esto de aquí. Únicamente nos vamos a quedar con el método comer. Ok, vamos a modificar un poco esto. Por ejemplo, podemos hacer que nuestra función de comer sea un poco más específica y que, por ejemplo, nos diga que un animal de color amarillo está comiendo. Para eso podemos incrustar nuestras variables poniendo una F por delante y añadiendo corchetes. Por ejemplo, un tipo, es decir, un animal genérico en este caso, de color, que por defecto va a ser amarillo, está comiendo. Esta sería una forma en la que pensaríamos que puede funcionar correctamente nuestro código, pero al estar dentro de una clase no va a funcionar tan fácil. Si intentamos ejecutar este método como está ahora mismo, nos marcaría un error. Y esto se debe a que es en esta parte donde entra nuestro parámetro self. Una forma de explicar self, que no es la más precisa, pero que a mi parecer es la más fácil de entender, es teniendo en cuenta que dentro de las funciones, como sabemos, podemos tener variables locales. Es decir, variables que únicamente van a existir dentro de nuestra función y no en el entorno global. Por ejemplo, aquí podríamos tener una variable llamada mi variable, que simplemente va a ser un true. Como sabemos, esta variable únicamente va a poder ser invocada dentro de nuestra función. No tiene la misma jerarquía que, por ejemplo, los atributos de nuestra clase. Así que lo que hace self es ayudarnos a interconectar todas las variables locales para que esta variable llamada mi variable se pueda utilizar también en la función dormir. Imaginemos por un momento que únicamente tenemos estas dos funciones de comer y dormir. Así que sabemos que si, por ejemplo, quisiéramos hacer un print de mi variable, esto nos marcaría un error porque intentamos llamar una variable local de una función dentro de otra en donde realmente no existe. Así que para solucionar este problema y las variables locales puedan quedar interconectadas como habíamos dicho, podemos hacer lo siguiente. A mi variable le vamos a colocar por delante la palabra self. Punto mi variable. Ahora, esta variable va a tener una jerarquía de mayor rango, de forma que queda en el mismo nivel de importancia que los atributos de tipo y color. Y para poder utilizar esta variable que ahora es global dentro de otras funciones, podemos hacer nuevamente self.miVariable. Y esto ahora sí funcionaría correctamente. Pero para mantener nuestro código sencillo, vamos a eliminar esto un momento. Espero que esto haya quedado claro. Si no es así, no importa. Ahora mismo vamos a ver cómo se utiliza self para los atributos de nuestra clase. Es tan sencillo como poner self, como habíamos visto, delante de cada variable, ya que si colocamos únicamente nuestros atributos sin el self antes, no nos va a funcionar. Así que esta sería la forma correcta de hacerlo. Recordemos que no es una palabra reservada, pero nuevamente, por convencionalismo, este primer parámetro recibe el nombre de self. Podría ser this como en otros lenguajes, pero en Python se utiliza esta palabra. En resumen, self es un parámetro de autorreferencia de nuestra clase. Entonces, realmente lo que podríamos hacer es poner animal.tipo y animal.color. Por ejemplo, animal.tipo y animal.color. Pero nuestro código sería un poco redundante y esto escapa de las buenas prácticas de la programación con Python y realmente de la programación orientada a objetos. Así que por eso utilizamos self en lugar de llamar como tal al tipo de animal y al color del animal. Muy bien, vamos a usar nuevamente nuestra función de comer para ver ahora el mensaje que nos da. Vamos a comentar esto por unos momentos y vamos a ejecutar nuestro código. Ahora nos dice que un animal genérico de color amarillo está comiendo. Y ahora, en lugar de trabajar con un animal genérico, por ejemplo, podríamos hacer un perro, que va a ser un animal.
Y en este caso, en lugar de poner animal.tipo y animal.color, podemos poner perro.tipo y .color. Y el tipo de perro va a ser, por ejemplo, es un perro que sea un gran danés de color negro. Podría ser incluso solamente gran danés, no hay ningún problema. Pueden hacerlo de la forma que más les guste. Y ahora si ejecutamos esto nos va a mostrar, ok, vemos que tenemos un error. Sí, olvidé cambiar esto. Aquí es perro. Ahora sí. Ahora nos muestra un gran danés negro está comiendo. Por lo que nuestro código está funcionando muy bien. Y ahora, una última cosa antes de continuar, es que tenemos que saber que todas las clases van a contar con un método llamado init, que se escribe con guión bajo, init, guión bajo, guión bajo. Nuevamente recibe el parámetro self y dos puntos. Esto va a ser para poder inicializar las variables que creamos y no tener todo desordenado. De esta forma no vamos a tener todos nuestros atributos esparcidos por toda la clase, sino que hay una función que se encarga, hay un método que se encarga de inicializarlas y mantenerlas en orden. Pero ahora que estamos dentro de una función, si únicamente ponemos tipo y color, nuevamente serían variables locales. Por lo tanto, colocamos self delante de cada atributo y ahora funcionaría correctamente. No es 100% obligatorio colocar un init, pero es una buena idea si, por ejemplo, queremos hacer lo siguiente. En lugar de colocar valores por defecto a nuestros atributos tipo y color, podríamos a través de parámetros colocar esos atributos. Entonces va a recibir un tipo y un color. Ahora self.tipo no va a ser igual a un animal genérico, sino que va a ser lo que recibamos por el parámetro tipo. Muy bien. Y self.color no va a ser amarillo, sino que va a ser el parámetro color. Recordemos que esto de aquí de la izquierda, self.tipo, son los atributos y tipo son los parámetros que recibe el método init. Esto se lo vamos a pasar justo en este paréntesis cuando instanciamos la clase. Es decir, self nunca se utilizará fuera de la clase, por ejemplo cuando creamos un objeto, sino que únicamente es para su lógica interna. Así que los parámetros realmente comenzarían desde tipo, color, etc. Por lo tanto, el tipo de animal se lo podemos pasar en este paréntesis. Esto puede ir aquí. Ya no necesitamos esto. Y el color va a ir por delante aquí. Así mantenemos nuestro código aún más organizado y siguiendo las buenas prácticas. Así que vamos a repetir esto para que quede bien claro. El método init de una clase nos va a servir para inicializar las variables o los atributos con los que vamos a trabajar. Podemos también crear más atributos dentro de otros métodos, aunque lo más óptimo va a ser únicamente tenerlas dentro de ese método. Vamos a asignar a cada atributo un parámetro que corresponda a su misma posición para mantener un orden. En este caso no es necesario que se llame tipo, por ejemplo podría llamarse X y color podría ser Y y no generaría ningún error, pero nuevamente por convencionalismo se utilizan los mismos nombres en los parámetros que los que se asignan en el atributo. Espero que hasta este momento quede todo claro. Si tuvieran más dudas pueden dejarla en los comentarios. Así que ahora vamos a ver el concepto de herencia. Antes vamos a ejecutar esto para asegurarnos de que todo funcione bien. Lo hace, no tendría por qué fallar realmente. Y ahora sí, herencia. Podemos, por ejemplo, poner aquí un comentario que diga herencia. Y este concepto nos va a servir, por ejemplo, si queremos una clase un poco más específica. Vemos que la clase animal puede abarcar muchísimas especies, muchísimas categorías, pero un tipo concreto de animales, como lo vimos en el inicio, son los peces. Así que vamos a crear una clase que se llame pez, que va a heredar los atributos y los métodos de la clase padre, que es animal. Vamos a ver que los peces nuevamente son un grupo muy general de animales, pero más específico que hablar de animales en general. Así que, por ejemplo, podemos crear primero una función, un método, que se llame nadar y que diga nadando. No va aquí, va aquí. Que sea un print que diga nadando. No olvidemos poner el self para que funcione correctamente. Y ahora vamos a crear un pez. Vamos a eliminar esto un momento para que no nos confunda. Y aquí vamos a crear un pez. Por ejemplo, pez va a ser igual a un objeto de la clase pez. De esta forma podemos ver que tiene el método nadar. Punto nadar.
nos tiene que imprimir nadando. Y podemos ver que nos marca un error que aquí nos muestra que al método init le faltan dos argumentos que son tipo y color. Podemos ver que en la clase de peces realmente no estamos solicitando esos argumentos en ningún lugar, pero al ser una extensión de la clase más general de animales, va a heredar absolutamente todos los requerimientos, métodos y atributos que se soliciten en la clase padre. En este caso podemos observar que en el inicializador de la clase animal nos solicita un tipo de animal al igual que un color. Por lo tanto, van a ser parámetros que se tienen que introducir al momento de instanciar una clase hija. En este caso podemos poner que se trata de un pez vela de color azul. Y eso ahora nos debería funcionar. Aquí está. Nos muestra ahora sí el método nadar que nos imprime por consola nadando. Así que, como ya habíamos mencionado, podemos también utilizar los métodos de nuestra clase padre. Por lo tanto, de igual forma, en lugar de nadar podemos poner comer y eso tiene que funcionarnos. Listo, en consola podemos ver que nos dice un pez vela azul está comiendo. Así que el tema de herencia nos sirve para hacer clases un poco más específicas, pero al mismo tiempo que abarcan un grupo general que extienden funcionalidades que, por ejemplo, la mayoría de las aves no podrían hacer, como es el caso de nadar. Así que también podremos hacer una clase llamada aves que herede de la clase padre animal todos los métodos que son comer y dormir, así como los atributos tipo y color, ya que son características que todos mantienen. Pero además las aves pueden realizar una acción específica como es volar. Sería un buen ejercicio que intentaran hacer eso. De momento creo que como una breve introducción a la programación orientada a objetos esto es suficiente. Tal vez en una segunda parte ya hablemos un poco más sobre los métodos estáticos y demás cosas, como por ejemplo que a la clase hija se le puede añadir un init que dentro tenga una funcionalidad muy específica que es super y nuevamente colocar un init de la clase padre. Pero esto podríamos explicarlo en otro video, así que si quisieran una segunda parte de programación orientada a objetos pueden hacérmelo saber en los comentarios. También denle like al video y consideren suscribirse. De momento va a ser todo, espero que les haya gustado y nos vemos en otro video. Bye.